Más que agradecidos con el Señor por esta bendición y esta victoria que nos conceden de poder reunirnos como pueblo del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por los hermanos que han podido llegar en este día para compartir este hermoso culto en la presencia del Señor. Quiero invitarles, hermanos, a buscar en su Biblia el libro de Proverbios. Gracias, Jesús. Capítulo 14, si no le digo dónde, tampoco es difícil, ¿no? Capítulo 14, versículo 12. 14, 12. Estamos agradecidos al Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Jeremías era, ¿no? Jeremías y Solange, que congregan con el pastor Alfredo Narváez. El pastor ayer ya me avisó que venían los hermanos para acá. Así que bueno, Dios les bendiga ricamente, puedan sentirse cómodos mientras están aquí en nuestro medio también. Gloria al Señor. Gracias a Jesucristo. 14:12 de Proverbios, ¿lo tienen los hermanos? Volviendo en lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, de vuelta, porque parece que la iglesia no sabe decir amén. Voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, que quiere decir así es, así sea. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Leo de nuevo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí como está en su rostro, cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre maravilloso y glorioso de Jesucristo, queremos darle muchas gracias por todo lo que usted nos ha brindado en el transcurso de este culto y de esta reunión. Ahora mismo, Dios querido, glorifica tu nombre ayudándonos para poder ministrar tu palabra. Concede gracia, concede, Dios mío, autoridad, sabiduría del cielo, revelación de lo alto, para que en todo el nombre de Cristo sea glorificado y nosotros podamos recibir edificación y bendición por medio de tu palabra. Padre, atamos y reprendemos toda obra del diablo y declaramos, Dios querido, plena libertad para oír ahora tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Puede dar un gloria a Dios si todavía no se sentó. Y después tome asiento. Los que ya se sentaron, denlos sentados por sentarse antes. No escuché a ninguno de los que se sentaron antes, ¿eh? Gloria a Jesucristo. Bien, hermanos, quiero hablar un poquitito en esta noche, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo, de el camino o los caminos que el hombre toma. Si nosotros miráramos el libro de Isaías en el capítulo 53, no recuerdo si es el verso 6, no lo buscamos porque no recuerdo con exactitud si es el 6, pero dice que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, ahí está, verso 6, 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, Jehová, cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Quiere decir entonces, hermanos, que el hombre, a ver, voy a rogar su atención, que nadie camine más a no ser que tenga que ir al baño de urgencia. Gloria al Señor. Porque si no estamos al kiosquito, parece que vamos a comprar el doblete. Hay varios, no el hermano que vino acá que está a mi izquierda, hay varios. Gloria al Señor. Pero hermanos, parece que el hombre tiene la tendencia de tomar su propio camino y de apartarse de la voluntad de Dios. Y esto lo vemos desde el comienzo de la creación, donde el hombre buscó siempre, de alguna manera, tratar de andar por su propio camino para cubrir su falta y su pecado. Cuando yo miro aquí el libro de Proverbios, puedo leer este capítulo 14, como recién acabamos de mencionar, el verso 12, y algunos textos más que no vamos a leerlos porque si no sería muy largo, pero
nos encontramos que hay camino que al hombre, según su propio parecer, es un camino bueno, es un camino recto. Pero el Señor dice que su final es muerte. Cuando Jesucristo habla de los dos caminos, habló del camino ancho. Y cuando habló del camino ancho, dijo, muchos son los que andan por él. Muchos son los que andan por él. Porque al ser un camino ancho, uno puede ir como quiera. Si quiere puede ir borracho. Vio que los borrachos se tambalean y van de un lado para otro. El jueves cuando nos íbamos del culto nos encontramos con tres en el medio de la calle cuando íbamos para allá. Y tuvimos que esquivarlos porque están borrachos. Ellos piensan que van por la vereda. Bueno, por el camino ancho se puede ir borracho, se puede ir drogado, se puede ir lleno de adulterios, de fornicación, de inmundicia, del pecado que se le antoje y de la forma que se le dé la gana, porque en el camino ancho es muy difícil de salirse fuera. Porque al ser tan ancho, uno va como quiere. Pero el problema, Jesús lo dijo, no es solamente el camino ancho, es el final del camino. Y los hombres piensan, y al hablar de los hombres, a veces algunos creyentes que todavía no entendieron lo que es la verdadera conversión, piensan que es por lo que nosotros vivimos mientras andamos en el camino. Y el tema no es lo que yo vivo mientras ando en el camino, es el final que me espera cuando concluye el camino. Porque llega el día para los hombres que tendrán que enfrentarse a Dios. Y cuando el hombre tenga que enfrentarse a Dios, que será la conclusión de sus obras, porque la Biblia habla de los que duermen y de los que mueren, y cuando habla de los que duermen en el Señor, o mueren en el Señor, dice, ya descansan de sus obras. Porque una vez que el hombre parte del escenario de la tierra, a través de lo que nosotros conocemos como la muerte, el hombre deja de caminar, deja de actuar, deja de obrar, deja de hacer cosas. Y ahí se enfrenta con su propia realidad. Y acá está el tema. Porque el tema no es mientras yo voy en el camino, porque hay gente que piensa que es exitosa haciendo las cosas mal. Piensa que le va bien y que puede engañar como engaña a mucha gente. Piensa que en el día que viene puede engañar también a Dios. O puede escapar del justo juicio de Dios. Pero la realidad no es cuán bien o cuán mal te va mientras andas en el camino. El tema es el final del camino. Porque en el final del camino yo me encuentro con mi propia realidad. En el final del camino yo ya no tengo excusa alguna, ni puedo ocultar absolutamente nada de lo que he hecho mientras estaba en el camino. Es por eso que Jesús dice, el camino ancho, muchos andan por él, pero su final es muerte. Hay camino que al hombre, al parecer del hombre, le parece bueno, le parece recto, pero el final es el tema. Su final es camino de muerte. Ahora bien, ¿cuáles son los caminos que toma el hombre? Porque según su propio parecer son los correctos o son los buenos. Yo quiero hablarle de tres. Rápidamente en esta noche tengo un tiempito, así que voy a hablarle de tres caminos que tomamos a veces los hombres, o toman a veces los hombres. El primer camino que toma el hombre es el que tomó Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando pecaron contra Dios y Dios comenzó a buscarle, ¿dónde estás tú? Porque si algo que Dios está interesado es en querer seguir teniendo comunión con el hombre. El hombre le da la espalda a Dios, el hombre se aleja de Dios, pero Dios sigue llamándolo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te fuiste? Volvete a mí. Poné la cara.
pecados. Ahora bien, ¿dónde estás tú? Y el hombre escondido allá entre medio de los árboles del huerto. Y cuando sale delante de Dios, le dice: lo que pasa es que tú estaba desnudo y por eso me cubrí, porque se había hecho, o se habían cubierto con hojas, vamos a dejarlo ahí, con hojas. Entonces Dios le dice: ¿acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comas? Bueno, conclusión, ¿sabe lo que hace el hombre? Emplea el camino que a veces tomamos nosotros, el camino de la autojustificación. Parece larga la palabra, ¿no? Y es el querer justificarnos a nosotros mismos. ¿Me escuchan? Querer justificar el por qué hice lo que hice, el por qué actué como actué, y no enfrentar mi propia responsabilidad de lo que hice. Cuando de repente tenemos que hablar con alguien y decirle: usted cometió esto, no, lo que pasa es que me engañó, lo que pasa es que fulanito me incitó, menganito le dijo tal cosa, el otro le proveyó tal otra. Y el hombre es así, queriendo justificarse a sí mismo, le echa como Adán la culpa a Eva y como Eva la culpa a la serpiente. Amén. Porque el hombre es igual, Cuando no encuentra otra persona a quien echarle la culpa, ¿sabe a quién se la echa? Al diablo. Y es verdad, el diablo es padre de mentira, el diablo es el tentador, como dice la Escritura, es aquel que acusa a nuestros hermanos, es aquel enemigo que describe la Escritura, la serpiente antigua. Pero también la gran realidad es que el hombre se justifica detrás de esto para no reconocer su propia responsabilidad frente al camino que ha tomado o frente a los actos y hechos que está realizando. Aleluya. Entonces le echamos la culpa al otro. Primero buscamos una persona. No, lo que pasa es que yo nací en un hogar, porque yo desde chico tuve que sufrir esto. Lo que pasa es que desde chico me dejaron, no me querían, que tuve que atravesar este problema, que me pasó esta situación triste y lamentable. Pero nada, absolutamente nada, justifica mis actos. Porque Dios no me juzgará como juzga la sociedad o trata de interpretar la sociología, los actos de los hombres. Porque la sociología trata de explicar a través de la psicología también y de la filosofía, que son las tres ciencias que tratan de explicar esto, tratan de explicar el comportamiento de los hombres por el medio donde viven, por la situación en la que están. Y algunos dicen: no, si nació en medio de un lugar donde todos se drogan, se va a drogar. Si nació en un lugar donde todos son ladrones, va a ser ladrón también. Si nació en un lugar donde hay miseria, va a ser una persona que viva en la miseria también. Pero para Dios es totalmente diferente. Porque Dios individualiza a cada persona. Y Él dice: todas las almas son mías. Individualiza a cada uno en particular. En la antigüedad comenzó a salir un dicho que comenzó a avanzar aún entre el pueblo del Señor. Y decían: nuestros padres comieron las uvas amargas, agrias. Como diciendo: nuestros padres son los que pecaron, los que hicieron lo malo. Y nosotros sencillamente somos los que estamos sufriendo las consecuencias de lo que ellos hicieron. El texto dice textualmente: nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos el gusto en la dentera, en los dientes, el sabor en los dientes. Y Dios dijo: no, todas las almas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo. Como diciendo: ustedes piensan que es por la sociedad, piensan que es por el lugar donde viven, piensan que es por las consecuencias de lo que tuvieron que atravesar. No, no, no. Es por los actos personales y por el camino que el hombre decide transitar. Y Dios dice: todas las almas son mías.
tanto la del Padre como la del Hijo. Y agrega esto: el alma que pecare. Yo no voy a juzgar a los hijos por los padres, ni voy a juzgar a los padres por los hijos, sino el alma que pecare, esa, no otra, esa morirá. Buena gloria a Dios. El camino de la autojustificación es uno de los caminos que toma el hombre, pensando que va a poder llegar un día delante de la presencia de Dios y decir: yo odié toda mi vida porque tengo causas por qué odiar. A mí me abusaron de pequeño o de pequeña. Yo sufrí maltrato cuando era muy chico o muy chica. Entonces mis actos de rebeldía, mis actos luego de violencia hacia otros son justificables por lo que yo tuve que vivir. Y déjeme decirle que nada, absolutamente nada, justifica el pecado del hombre. Y me refiero, y hago la aclaración, nada, absolutamente nada justifica el pecado del hombre, a no ser que el hombre reconozca su pecado, se arrepienta de sus actos y la sangre de Jesucristo le limpie de todo pecado. Si no, no hay justificación. La autojustificación es un invento del hombre para pensar que puede llegar un día delante de Dios y decir: yo soy limpio de lo que hice porque yo lo hice porque me obligaron a hacerlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Absolutamente nadie podrá llegar delante de Dios y excusarse delante de Dios diciendo: yo hice lo que hice por lo que tuve que vivir, por lo que tuve que atravesar, por lo que sufrí en la vida. No, porque Dios le va a decir: para todo eso yo te brindé salida, para todo eso yo te brindé una escapatoria, para todo eso yo mandé a alguien y alguien fue a dar su vida en la cruz del Calvario para sanar todas tus heridas, no solamente la física de las enfermedades, sino también las del alma y las del corazón. Para eso vino Cristo. Es por eso que él mismo se levanta en la sinagoga y, abriendo el rollo en el profeta Isaías, él dice: hoy se ha cumplido esto delante de sus ojos. ¿De qué hablaba? Hablaba del que él había venido a traer libertad a los cautivos, apertura de cárceles, a sanar a los quebrantados de corazón y a dar vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. A eso vino Cristo. Así que si alguno se está justificando diciendo: yo hice, yo hago, yo soy, y quiere justificarse echándole la culpa a otro, se equivocó. Se está equivocando. Y llegará el día que terminará el camino que usted decidió tomar de la autojustificación y tendrá que presentarse delante de Dios. Y quiero decirle hoy, para que no le suceda tarde, hoy quiero decírselo: la autojustificación no nos justificará delante de Dios por nuestros actos. El segundo camino que el hombre toma, pensando que es un camino bueno según su propia opinión, es el camino del ocultamiento. El que tomó David cuando pecó. Aleluya. Y el camino del ocultamiento: para ocultar un pecado hay que ocultar otra y otra cosa y generar mentiras en el medio. Y quiero decirle que todo lo oculto, como lo hemos hablado en otras oportunidades, también va a salir a la luz. También va a salir a la luz. Gloria al nombre de Jesús. Todo lo que el hombre trata de tapar, de esconder en el camino del ocultamiento, llega el día en que se enciende la luz. Llega el día que, aunque esté oculto, que aunque esté bien escondidito,
todas las cosas, sin excepción alguna, todas las cosas salen a evidencia. Amén. Gloria a Dios. David quiso ocultar su falta. David quiso ocultar su pecado. Él tomó a la mujer de Urías Eteo, la hizo traer, estuvo con ella, pecó delante de la presencia de Dios. Ahora resulta que Urías Eteo estaba ya en la batalla y en la guerra. Y pasó un tiempito, no sé cuánto pasó, y manda a avisarle a la mujer a David: estoy embarazada. Porque eso es lo que genera el pecado. El pecado genera problemas. Problemas. Obstáculos continuos en el camino del pecador. Eso genera el pecado. El pecado genera falta de paz en el corazón del hombre. Así que si te está faltando la paz, no digo que sea por el pecado, pero tal vez sea el causal. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué es lo que sucedió? Ahora le viene a avisar: David, la mujer de Urías está embarazada. Y David dice: ¿qué hacemos? Si Urías está ya en la guerra, voy a tener que mandarlo a llamar por lo menos para que esté con la mujer, para que se crea que ese hijo que ella va a tener es de él. ¿Vio cómo es el camino del ocultamiento? Es embarrarse cada vez más, ensuciarse cada vez más y mentir cada vez más. Así que mandó a llamar a Urías: Urías, vení. El rey te da unos días de vacaciones, andate a tu casa. Descansá, Urías, después volvé al campo de batalla si querés. Pero andate a tu casa, está con tu mujer, quédate tranquilo. ¿Sabe lo que hizo Urías? Urías llegó a su casa y ni siquiera quiso entrar en su casa. Él dijo: yo no puedo estar con mi mujer aquí mientras el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está allá en el campo de batalla. Mire qué diferencia, ¿no? Y esa es la diferencia que hay entre el pecador que quiere ocultar sus faltas y entre el verdadero hombre y mujer de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Sabe lo que hizo? Bueno, no, ni siquiera quiso entrar a su casa. Se quedó durmiendo afuera en la puerta. ¿Pero cómo? Andá, está con tu mujer. No, yo no puedo hacer eso. David dijo: bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y siguió tramando, porque así trama el pecador. Siguió tramando. ¿Qué hago? ¿De qué manera lo hago? Y se ve que le vino una luz de las tinieblas, no de Dios, una lucidez del diablo sobre su mente, y le dijo: lo que podés hacer es mandarlo de vuelta. ¿Quiere tanto la guerra? Mandarlo de vuelta. Pero en vez de que se ponga en el puesto donde él estaba, mandalo que lo pongan en la primera fila, delante de todo, y que lo deje medio solitario. Así ni bien ataque el enemigo, sea el primero en morir. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y allá va Urías, de vuelta. Urías, andate entonces al campo de batalla si no querés estar en tu casa. Y Urías se va contento a la batalla, y allá lo mandan al frente, ataca al enemigo. Urías Eteo muere. Le llega el aviso a David: David, el camino del ocultamiento está libre. David, seguí para adelante, está el camino libre. El que te podía generar problemas, ya lo sacamos del medio. Entonces David dijo: bueno, venite a vivir ahora conmigo a la casa. Y se llevó a la mujer a su casa. Y parece que todo estaba bien. Siguieron pasando los días. No sé cuánto pasó. Pero yo quiero decirle que el camino del ocultamiento también tiene un final. Y el final del camino del ocultamiento tampoco justifica delante de Dios. Por el contrario,
Aleluya. Alabado Dios. ¿Y sabe quién viene a visitar a David? Un profeta. ¿Se acuerda el nombre? El profeta Natán. Yo no dice esto textualmente la Biblia, pero yo me imagino a David en el trono. Vino Natán a verte. Si bien había pasado ya mucho tiempo, pero vio cuando alguien tiene algo oculto. Aleluya. Por más que pase el tiempo, estaré adentro. Porque sabe que está mal. Por eso qué importante ser libre. Qué importante ser libre. Qué importante es no tener ningún gancho donde el diablo pueda agarrarse. Sea bendito el nombre del Señor. Y llega el profeta Natán y lo tiene que recibir David. Que venga, que pase. Y con ese temor por dentro, me imagino yo, no lo dice la Biblia, David comienza a oír a Natán. Y Natán comienza a contarle una historia. Le habla de un hombre que tenía muchas corderitas y de uno que tenía una sola. Entonces yo creo que ya la culpa se fue tapando un poquitito, pensando, era otro el problema. Era otro el problema. Hasta que llegó el momento que después de que le terminó de contar y le dice, aquel que tenía una sola corderita, cuando le vino un visitante, en vez de tomar su propia o una de todas las corderas que tenía, tomó la del otro que tenía una sola. Y le pregunta a David, David, rey, ¿qué se debe hacer con ese hombre? Y ahí aparecen los justicieros. Porque hay muchos que para juzgar a los demás son bien juzgadores, pero no se ven frente a su propio espejo, no se ven frente a su propia realidad. Y allá levantó la voz David y dijo, ese hombre debe morir. Y yo no sé a dónde voy a señalar ahora, pero Natán ahora lo miró con la mirada penetrante que tiene aquel que tiene la visión de Dios. Y le dijo, rey, ese hombre eres tú. Qué terrible, ¿no? El final del camino del ocultamiento. ¿Sabe lo que trajo? La muerte del niño que nació. ¿Sabe lo que trajo? Consecuencias para todo el reinado de David. Porque uno dice, no, pero Dios después perdonó a David. Claro que Dios le perdonó. Pero las consecuencias las sufrió él y las sufrió toda su casa. Porque los predicadores truchos, modernos o torcidos dicen, Dios perdonó a David. Y dicen, David seguía en el trono. Déjeme decirle que David no era sacerdote primero. Un ministro que comete ese pecado no puede seguir siendo ministro. David no era ministro, David no era pastor de una iglesia, no era anciano de una iglesia, no era diácono de una iglesia. Era rey sobre una nación Israel. Pero además de eso, las consecuencias vinieron. El niño murió. Un hijo de David viola a su propia hermana. Qué terrible, ¿no? Las consecuencias. Porque esas son las consecuencias del pecado. No se quitaron nunca de la casa de David. Un hijo de David usurpó el trono. Pero además de eso, se quedó con sus mujeres, con sus concubinas. Y el pecado de sexualidad golpeó duramente toda la vida y la casa de David.
Así que atención, cuidado, abran los ojos, escapen, huyan, salgan corriendo como José, antes que sea tarde, antes que sea tarde. Sea bendito el nombre de Jesús, porque para esto después no hay restitución. Sea bendito el nombre del Señor. El camino del ocultamiento es un camino que termina mal. Es un camino que termina mal. Y hay muchos hombres que creen que este camino, según su propia opinión, es bueno. Es bueno, pero su fin es fin de muerte. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Hay un tercer camino Mi alma te alaba, Jesús. que también muchos hombres emplean y utilizan, pensando que transitando ese camino podrán cubrir sus faltas, sus pecados y serán justificados un día delante de Dios. Es el camino de las buenas obras. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, nos habla de un hombre llamado Cornelio. Este hombre llamado Cornelio era justo, piadoso, temeroso de Dios, ayunaba, tenía muchas características. La Biblia habla de él que era un hombre de buenas obras. De buenas obras. Y si yo leo solamente lo que dice Hechos de los Apóstoles, donde habla de Cornelio, podría decir Cornelio ya tenía ganado el cielo, porque el camino por el cual él andaba era un camino bueno. Sin embargo, hay un hombre llamado Pedro que está orando allí arriba en una terraza y ahí recibe una revelación de parte del Señor. Yo no voy a entrar en todos los detalles, pero una revelación de parte del Señor que le dice: Pedro, dos hombres vienen a buscarte, ve con ellos. Le indica dónde ir, allá a la casa de Simón el curtidor. O mejor dicho, mandan primero a buscar a Pedro, ahí donde estaba Pedro, ¿no? Casa de Simón el curtidor, en la calle llamada derecha. Y ahí van a buscar a Pedro, y Dios le habla a Pedro y dice: ve. Y Pedro va. Y cuando llega Pedro, va a donde estaban los gentiles, porque Cornelio no era judío, no era de la nación judía. Es por eso que ahí Dios le revela a Pedro, cuando baja ese lienzo del cielo, con diferentes animales, aves, cuadrúpedos, reptiles, animales que para Israel eran considerados inmundos. Y Pedro escucha la voz de Dios que le dice: mata y come. Y Pedro le responde al Señor: Señor, jamás ha entrado en mi boca cosa inmunda, refiriéndose a ese tipo de animales que para el pueblo de Israel eran considerados inmundos. Y Dios le dice: Pedro, no llames tu vulgar o inmundo lo que yo he santificado. Bueno, sucedió eso por un par de oportunidades, 2 o 3 veces, dice la Escritura, hasta que desapareció el lienzo y ahí vienen a buscar a Pedro. Y Pedro se va con ellos. Y cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro no justifica a Cornelio por sus actos. Pedro no justifica a Cornelio por sus obras. ¿Sabe lo que tiene que hacer Pedro? Predicarle a Cristo. ¿Sabe lo que tiene que hacer Cornelio? Aceptar a Cristo. Lo que estoy tratando de explicar es que hay muchos hombres dicen o creen que son buenos porque ayudan a los que pueden, porque dan limosnas, porque, qué sé yo, dan ciertas cosas o hacen buenas obras, obras de caridad. Y quiero decirle que eso no salva a los hombres, porque si a los hombres salvara el dinero, sería en vano la obra de Cristo. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Aleluya. Quiere decir que el valor del alma
es mayor a toda riqueza o posesión que el hombre pueda tener o adquirir en esta tierra. Entonces tenemos que comprender y entender que el camino de las buenas obras tampoco justifica al hombre delante de Dios. Por el contrario, lo que hace es que el hombre cree y piensa, crea y piense que puede tapar con lo que da o con lo que hace las malas obras que realiza. Y quiero decirle que no sirve. Yo no puedo pagar por mis pecados. Yo no puedo tapar mis pecados con dinero. Cierta religión inventó las famosas indulgencias, donde los hombres podían, a través de pagar sumas de dinero, ser perdonados de sus pecados después de muertos. Entonces murió alguien, venían sus familiares, pagaban una suma de dinero, le daban una carta de indulgencia. Supuestamente eso le perdonaba de todos los pecados que hubiese cometido mientras estuvo en la vida, y eso le pasaba de un lugar determinado al cielo. Quiero decirle que ese es un engaño y una mentira para sencillamente sacar dinero a la gente y para enriquecerse como se enriqueció la Iglesia Católica. Por el contrario, el dinero no puede comprar a Dios. Él dijo: mío es el oro y mía es la plata. Es decir, que lo que el hombre cataloga, entiende, cree que es lo preciado y lo valioso para él, Dios lo utiliza para ponerlo como piso en la Nueva Jerusalén, para que el hombre pueda caminar sobre ello. El hombre cree que esto es lo más preciado. Dios dice: esto no es nada. Esto no es nada. Para mí esto no es nada. Yo soy el dueño absolutamente de todo. Entonces tenemos que entender, hermanos, que hay este tercer camino que el hombre a veces toma, que es el camino de las buenas obras, pensando que con lo que hacer cosas buenas, que ayudar, que dar. Y no está mal ayudar. Aclaro esto: no está mal dar, no está mal hacer obras de caridad, no está mal extender la mano al necesitado. Por el contrario, si yo estoy en el camino correcto y practico estas cosas, van a ser de bendición. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero eso no me salva. Eso no me salva. ¿De qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al hombre dar todos sus bienes, repartir todos sus bienes a los pobres, si no tiene amor? Dice en 1 Corintios, ¿no? 14 o 13. De nada le sirve. De nada le sirve. Entonces, el camino de las buenas obras tampoco justifica al hombre delante de Dios. Si el hombre piensa que puede llegar delante de Dios y permanecer delante de Dios por este camino, llegará al final de él y se dará cuenta que las buenas obras fueron buenas, pero al fin y al cabo sus pecados son los que pesarán en aquel día que se presente delante de Dios. Busquemos un texto de la palabra del Señor, y ya estoy para terminar, en el libro de Isaías, Jeremías, perdón. No, también Isaías 55, del 7 al 9. Ya estoy para terminar. Estamos bien con el horario, así que no se preocupen. Escuchen lo que dice la Escritura. Hay un llamado del Señor para andar por el buen camino, que sabemos que es Cristo, y dejar todo camino alternativo que los hombres transitan. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar. Verso 6. 8. Bueno, arrancamos del... 7, perdón, 6 no, verá, al revés. Porque mis pensamientos no son... ¿Y ahora qué dice? Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y ahora el último texto, el 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Amén. Dios. Deje el impío su camino. Los caminos de Dios son más altos que los caminos de los hombres. ¿Puede decir amén? Amén. Así como sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Los caminos de los hombres o el camino del hombre no es el camino de Dios. Aleluya. Por lo que se le pide. Juan capítulo 14, verso 6. Jesucristo se paró frente a Israel, que sabía muy bien lo que le estaba diciendo. Y presten atención que lo explico una sola vez y termino. Cuando Jesús se para frente a los judíos y les habla del camino a Dios, ellos sabían muy bien que le estaba hablando del camino que transitaba el sacerdote, entrando en el atrio exterior, pasando por el altar del sacrificio, la fuente, metiéndose dentro del tabernáculo propiamente dicho, pasando por el altar del incienso, de los panes, de la mesa de los panes sin levadura, del candelabro, y pasando el velo y metiéndose dentro del lugar santísimo, enfrentándose al mismo propiciatorio del arca del pacto. En otras palabras, los judíos sabían muy bien que lo que le estaba diciendo Jesús, refiriéndose a que Él era el camino para llegar a Dios, es que para poder llegar a la misma presencia de Dios como lo hacía el sacerdote y llegar allá al propiciatorio donde estaba en juego la vida del que entraba a ese lugar, ahora era Cristo. Y Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dice: yo soy el camino. La primer puerta que se abría para entrar dentro del tabernáculo. Yo soy la verdad. La segunda puerta para entrar dentro del lugar santo. Pero también dice: yo soy la vida. Traspasó el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo para que usted y yo hoy podamos llegar a la misma presencia de Dios. El hombre piensa que puede llegar a Dios por su propio camino. El camino de la autojustificación, el camino del ocultamiento, el camino de sus obras. Pero Jesucristo dice: yo soy el camino. El que por mí entra. Él dice: yo soy la puerta, después no. El que por mí entra puede llegar al Padre. Por eso que el apóstol Pablo levanta la voz escribiendo a Timoteo y le dice: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Querés llegar delante de la presencia de Dios y estar en pie en el día que viene? ¿Querés ser justificado delante de Dios? ¿Querés alcanzar la vida eterna en la presencia del Señor y permanecer para siempre con Dios? No es por tus obras,
No es por cubrir y tapar tus errores, tus faltas, tus pecados. Gloria al nombre de Jesús. No es porque te justifiques echándole la culpa a otro. Es por reconocer a Cristo como el Señor de tu vida. Es por enfrentar tu propio pecado, enfrentar tu propia causa o caso y decir: Señor, acá estoy, soy pecador, me arrepiento. Perdona mis pecados, limpia mi vida. Y podremos llegar a la presencia del Señor y estar en pie delante de Dios. Aleluya, aleluya. No sirven las obras. ¿De qué te sirve venir al culto, estar en la iglesia? ¿Será que calmarás un poco y acallarás la conciencia? Y después te vas y seguirás haciendo lo mismo que venías haciendo. Porque gente viene al culto hoy sábado, veo que después del sábado hay fiesta por todos lados. Y algunos siguen en la fiesta por ahí. No te sirve de nada, estás perdiendo el tiempo. O nos convertimos de verdad, o andamos por este camino recto, único, poderoso de vida que es Cristo. O nos vamos y hacemos lo que se nos da la gana, no perdamos el tiempo pensando que vamos a alcanzar la salvación viviendo una vida en el pecado. Vamos a orar al Señor, hermanos, en esta noche. Hay camino que para el hombre parece bueno, parece recto, pero su final es muerte. Que no te sorprenda ese día. Que cuando lleguemos al final sepamos lo que nos espera. Pero que lo sepamos porque también sabemos dónde estamos caminando, qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos moviendo. Levante una manito y oramos al Señor. Amado y buen Dios, en esta noche hemos hablado tu palabra. Tú has permitido que en este día compartamos esto con la iglesia y los hermanos aquí en este lugar. Y con aquellos que nos están escuchando y también escucharán en un futuro. Padre, rogamos que tú extiendas tu mano de poder y glorifiques el nombre poderoso de Cristo. Que rompa las cadenas, Dios mío, que atan las vidas, pensando que justificarnos de nuestros pecados servirá delante de tu presencia. Que querer taparlos y ocultarlos, Señor, en aquel día tú no los veas. Y que querer, Dios mío, a través de las obras, poder salir en victoria de ellos, Padre, tampoco nos sirve de nada. Ayúdanos para poder entender tu perfecta voluntad. Glorifícate, Padre. Extiende tu mano de poder. Que haya genuino arrepentimiento. Que haya verdaderas conversiones, Señor. Aleluya. Que la sangre preciosa y bendita de Cristo limpie de todo pecado. Aleluya. Borre toda rebelión del alma, del corazón. Y nos ayude a transitar y a caminar por este camino nuevo, victorioso y eterno que es Jesucristo el Salvador. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor, amén.